Oficialmente te doy la bienvenida a nuestra comunidad. En nombre de todas, te damos las gracias por haber aceptado a ciegas, de verdad, desde el primer momento, haber aceptado estar con nosotras y pues hacerte sentir en casa. Para las que te conocen por primera vez, cuéntanos quién es Sofía. Ok. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias Ana María y a todo el equipo por el tiempo, el espacio. Cada espacio que se abre, nunca digo que no, ¿verdad? Siempre acepto, más que nada porque el testimonio tiene mucha fuerza y no por mí, sino que por lo que Dios ha hecho en mi vida y eso es lo que lo hace sobrenatural. Eh, y creo que, o sea, literalmente mi vida es un cúmulo de milagros y creo que vale la pena, merece la pena por mucho. Y es a lo que mi propósito o el propósito que Dios puso para mí en esta tierra, ese ha sido, ¿verdad? Testificar que Él es más real que ustedes y yo, y que a pesar de todas las adversidades, problemas y obstáculos, siempre estuvo y siempre estará. Y problemas y obstáculos seguirán habiendo, pero siempre va a estar. Entonces, bueno, como dijo Ana María, aún no en la transmisión, sí, soy desde muy niña una mujer súper intensa, súper apasionada. Cuando algo me gusta, que mejor ni me guste porque me voy de boca. Y bueno, sí, muy perseverante y cuando me propongo algo lo alcanzo, pero creo que en muchos momentos han sido mis mayores virtudes esa pasión y esa entrega y esa intensidad y muchas veces me han jugado la vuelta, ¿verdad? Entonces es un tema de límites y me cuestan mucho los límites, me he dado cuenta que soy una rebelde pasiva. Sí, realmente he hecho y deshecho lo que me ha venido en gana, ¿verdad? O sea, y al final del camino, pues, cuesta mucho rendir nuestras debilidades ante ahora que ya estoy en un camino nuevo. Pero bueno, voy a contar la historia lo más breve que pueda, hay mucho que contar. Voy a ir en el pasado y en el futuro muchas veces regresándolas. La verdad es que siempre tengo una presentación, hoy era un espacio más íntimo con mujeres y quería que tener este contacto directo, pero sí, vengo de una familia muy, muy católica. Nací en la ciudad de Guatemala, estuvimos algunos años viviendo fuera por estudios de mis papás, pero realmente viví pues toda mi adolescencia en Guatemala. Amo este país con todo mi corazón, con perdón de los mexicanos y los que están en España y en Francia, etcétera. Guatemala es el mejor país de este planeta. Tiene un potencial espectacular y creo en él como nada. Por muchos años huí de Guatemala. La sociedad de Guatemala es muy chiquita y a veces muy cansada. Y ahora amo Guatemala genuinamente, vivo feliz aquí. Sí, por ratos neto mis escapes y especialmente a Europa. Amo la vida europea, el estilo de vida europea, pero lo que antes fue una sociedad cansada, ahora se ha vuelto mi mayor bendición y me volví como una conectora en Guatemala. Conozco a mucha gente y lo que hago es conectar personas, ¿verdad? Entonces mi mayor bendición ahora son mis conexiones. Eh, Me fui de Guatemala muy chiquita, cumplí 17 años y al poco tiempo me fui a Inglaterra, me dieron la oportunidad de estudiar en Cambridge, Inglaterra, en una ciudad cerca de Londres. La escuela estaba como vinculada a Queen's College, que es una de las mejores escuelas. Estudié una certificación que se llamaba English for Business y bueno, fue una experiencia espectacular. Pasaron muchas cosas, cometí muchos errores, pero no me arrepiento absolutamente de nada. Como soy tan intensa, viví muy intensamente esa etapa. Bailo ballet desde muy, muy niña. Así que luego me fui a Florencia a bailar una época, ¿verdad? Fui muy feliz, pero también, ¿verdad? Era una vida súper intensa, sin límites, sin horarios, sin estructura. Regresé a Guatemala, estudié psicología industrial, luego me metí a sacar administración y bueno, la verdad es que empecé a trabajar en firmas muy pequeñas de reclutamiento, luego medianas. Yo quería una multinacional, finalmente llegué a Deloitte. Eh, Pasé de junior a senior y por razones del destino paré en una dirección de capital humano.
fui súper intensa, me encantó el mundo de recursos humanos, pero por la misma intensidad, algo también muy característico de mí es que soy multifacética, necesito migrar de mundo a mundo, así que en lo más intenso de lo de recursos humanos, decidí que quería ser diplomática, representar a Guatemala y apliqué a una maestría en Relaciones Internacionales y Apertura a Mercados en Barcelona. Y bueno, me dieron la oportunidad y me fui. Eh, la maestría me enseñó muchísimo. Y luego por esa vena artística o cultural, pues me quedé en Barcelona unos meses más haciendo teatro. Me fue muy bien, soy súper dramática, así que hacía un papel de una polaca que se moría en un campo de concentración. Y luego finalmente regresó a Guatemala, fue una etapa muy dura. Yo quería entrar al Ministerio de Relaciones Exteriores, no quería que fuera por cuello. Pasaron 9 meses en los que fue muy difícil, ¿verdad? Saqué una especialidad, abrimos un negocio que no nos fue bien. Me fui a vivir a una fundación de niños huérfanos, siempre he hecho voluntariado y me encanta eso, como buscando respuestas. Finalmente entré al Ministerio de Relaciones Exteriores, era un puesto de primer secretario, era un puesto pues muy técnico, pero al final estar ahí adentro me enseñó muchísimo. Pude estar en una asamblea en Nueva York y experimentar muchas cosas que ni yo conocía. Yo era súper ignorante ante muchos temas, entonces me tocó aprender, meter la pata. Pero finalmente lo que a mí me apasiona es el arte, la cultura, la educación. Y gracias a, pues, al apoyo de mi jefe en ese momento, una de las embajadoras, me dieron UNESCO. Y ahí sí enloquecí de amor, ¿verdad? Eran museos, y era la parte cultural, y eran esas oportunidades. Terminé el cargo, terminé la parte de diplomática y por educación y salud yo estaba muy endeudada, así que agarro 4 trabajos, daba clases en la U, trabajaba en un call center, daba consultorías, pero me dieron la oportunidad de organizar un evento que se llama Global Entrepreneurship Week. Es un evento global. En Guatemala el host era una de las universidades más grandes, que es la Universidad Marroquín. Así que el evento fue tan bueno que me quedo el 2015 coordinando el Centro de Emprendimiento. Hicimos más de 150 eventos. Pude viajar a Guadalajara, a Gainesville, a todos los ecosistemas de emprendimiento desarrollados. Y me fui dando cuenta que el ecosistema de emprendimiento en Guatemala es muy particular a nivel fiscal, legal, a nivel de conseguir financiamiento. Habían ciertos factores que, por más que trajimos 1000 aceleradoras, incubadoras, probamos con Startup Weekend, probamos con Founders Institute, no se adaptaban al ecosistema emprendedor. Así que empecé a aprender mucho y en diciembre de ese año me dieron la oportunidad de darme una firma de inversión de riesgo que era Multiverse. Era una aceleradora hecha en Guatemala donde reclutábamos emprendimientos y los levantábamos y levantábamos capital para ellos. Fue una experiencia lindísima, aprendí mucho, pero yo veía cómo mi vida era un cúmulo de milagro tras milagro y ahorita voy a regresar porque les conté la parte bonita o la parte de afuera, pero realmente yo había llevado una lucha toda mi vida y estaba no pidiendo, sino que clamando por un milagro que pasaba en Capernaum, según una historia bíblica, y yo quería ir ahí, así que ahorré muchísimo, no me alcanzó, pero el gobierno israelí, uno de los organismos, pues me becaron y me fui a Haifa, y estando viviendo en Haifa nos llevaron a un sinfín de ciudades, conozco prácticamente todo Israel por el tema, iba desarrollando emprendimientos sostenibles con mujeres vulnerables. Y finalmente, antes de llegar a Capernaum, que era el lugar, llegué a Magdala, un pueblito. Vamos a regresar en el tiempo y regreso a este momento porque eso fue el detonante de renunciar a todo y escribir el libro. Esto fue año 2016, o sea que ha pasado mucho en estos 3, 4 años. Pero regresando en el tiempo, por mi misma sensibilidad y vulnerabilidad, y sí soy una chava no alta, hiper altamente social, amo a la gente, para mí conectar con gente es mi pasión, soy súper sensible, súper perceptiva, y aunque ha sido lo mejor que me ha pasado y prefiero que me hieran por ser tan sensible,
también en esa misma sensibilidad, pues todos, ¿verdad? No yo, sino que todos los seres humanos tratamos de aliviar un dolor o querer controlar las cosas con algo, ¿verdad? Y muchas veces no es algo sano. Unos es la comida, otros es el alcohol, otros es una relación. En mi caso, mi pecado o mi debilidad fue muy evidente. Yo para aliviar ese dolor, ese vacío, pues caí en una anorexia crónica. A los 11 años empecé con síntomas muy fuertes, como hacer abdominales toda una noche, no comer cierto tipo de alimentos desde ese momento. Y en mi adolescencia hubieron varios episodios, nunca llegaba a un peso extremadamente bajo, entonces creo que nadie le puso atención. Yo también me hacía mucho la loca. Hubieron amigas que se dieron cuenta y creo que Ana María lo pudiste ver en el documental con Regina. Había gente que siempre lo supo, verá, yo también me quería cegar. Y bueno, ya en Inglaterra, y lo repito, no me arrepiento de nada y agradezco haber vivido tan intenso, pero sí, por muchos errores y desórdenes, pues en Inglaterra sí pasaron muchas cosas y el desorden se disparó y padecí 22 años de una anorexia pues muy intensa. Me ha costado mucho luchar y paralelo a estos viajes y estudios y trabajos, pues sí, he pesado mi vida entera entre 49 y 86 libras. Ahorita estoy baja, estoy en un peso bajo, ya sabrán por qué. Y bueno, además, pues sí, en un sinfín de intensivos, en 4 centros, en 2 psiquiátricos, por año y medio no comí absolutamente nada por boca. Estuve conectada a una máquina, realmente fue el infierno en la tierra y a pesar de todo Dios permitía el trabajo y el estudio y creo que toda la patología anoréxica tuve todo menos varias cosas que han detonado y marcado y hecho que el propósito sea más fuerte. El primero es que yo no me agarré de Dios, me aferré hasta con las uñas a Él y eso ha sido, el libro, el primer propósito es mostrarle al mundo que hay un Dios vivo, poderoso, que es el que hizo todo. No se trata de mí, se trata de Él. Lo segundo es que era tan vulnerable que yo quería generar este movimiento de vulnerabilidad. Este espacio me parece espectacular, pero así como que se abran millones para contar mi historia, porque alguien de ustedes lo dijo. Cuando yo me abro y estoy en mi nivel más vulnerable, el otro se abre, conectamos y sanamos. Y no tiene nada de malo. O sea, me da anorexia. ¿Y a ti qué? Verá, o sea, todos tenemos alguna forma de sacar el dolor o querer controlar. Y el problema es, o sea, la solución está en rendirnos a nosotros y encontrar esa solución para vivir de una forma sana y en plenitud y en gozo. Eso es realmente a lo que venimos. Y la vida es eterna, no termina acá. Pero al final como que ha sido un sinfín de aprendizajes todos los días hasta el día de hoy. Y si no es una cosa, entonces es otra. Y es todos los días estar tratando de ser mejor y luchando con cosas, pero también disfruto. O sea, la vida que yo ahora tengo y esta Sofía creativa y auténtica que encontré me encanta. Pero bueno, en ese momento fue lo que alivió mi dolor. Yo, o sea, paralelo a las carreras y a los estudios, yo me hundía, mi ciclo es muy repetitivo. Me ha costado muchísimo desmitificar que yo no valgo por mis logros. Siempre es hacer y hacer y logro tras logro y nunca es suficiente. Y es súper difícil, más a las mujeres, saber que valgo por ser Ana María o Daniela o María o Juana o Sofía y eso es suficiente. A mí me ha costado mucho, ¿verdad? Es algo con lo que todavía han mejorado mucho, pero ahí estoy. Lo otro es que toda esa perseverancia y intensidad me ayudó muchísimo. Otra cosa importante es que nunca me alejé de la gente. O sea, por más que pasara una época, no tenía dientes, no tenía pelo, igual salía, estaba presente. La gente a mí me ha dado mucho. Lo otro es que sí he tenido metas muy claras, o sea, mejor que no se me ocurra una idea porque va a pasar. Creo que el mundo de los emprendedores no es el que tiene las ideas, sino que el que las ejecuta definitivamente. Y eso sí me ha ayudado mucho. O sea, así en el pupitre y agada a mis 50 libras, con toda la espalda, pues golpeada por el mismo pupitre que no tenía carne, terminé la carrera, ¿verdad?
inclusive la maestría. Fue una época han habido escenas como muy fuertes que aparecen en el libro. Una fue con el chocolate a mis 11 años y la otra fue estando en España, trabajando, estudiando, haciendo, volviendo, caminando. Porque hace 14 años no uso carro, solo camino. Las que son guatemaltecas camino a toda Guate y seguro me han visto. Pero era un tema, ¿verdad? Entonces, entre toda esta actividad, en Guatemala realmente para buscar ayuda hay que buscarla y si bien te va, te la dan. En España pues había un sistema de salud. España estaba en la peor crisis, era 2012. ¿Por qué 2011 era? ¿Por qué recogen a una latina solo porque hay un Dios vivo? Yo saqué la tarjeta de salud, hice una cita con una trabajadora social y sin saber toda la orquesta que estaba pasando atrás, demandaron a la universidad por el estado que estaba. Les cuento esta anécdota porque han sido anécdotas muy fuertes que han ido pasando. Pero un viernes, después de la universidad, llegué y me citó una catalana, atea, psiquiatra. Se llamaba Nadine Riesco. Y me dijo, ¿cómo te llamas? ¿Cuánto pesas? ¿Y qué estás haciendo en Barcelona? Le dije, Sofía Gel, una maestría y no sé cuánto peso. Entonces llegó con una mujer trajeada de negro, con otras 2 mujeres, y me amarraron, me dijeron, Sofía, tú te mereces vivir, no tienes potestad sobre tu vida ahorita, no te puedes ser responsable, así que te quedas aquí. Estaba en un hospital en las afueras de Barcelona, que se llama Belvitge, en un psiquiátrico. No me quedé 5 días ni 5 semanas, me quedé 5 meses. Al principio pensé que era el infierno, les pataleé, les escupí, hasta que estaba en mi cuarto esa noche. Y entraron los enfermeros, los doctores y empezaron, se nos va, se le está bajando la glucosa, me abrieron la camisa, empezaron a cauterizarme, a entubarme. Si a mí todo el sistema de seguridad español no me lleva esa noche, cómo Dios lo haya hecho no lo sé, y me ingresan y me entuban, yo me hubiera muerto en las calles de Barcelona. Y todo lo que ha pasado en mi vida, a pesar de que en el momento fue duro, hoy lo veo y comprendo por qué Dios tuvo misericordia, porque yo fallando y en toda mi debilidad de caer en esto, Él recogía de alguna manera esos pedazos y por más duro que fuera en ese momento me levantaba. Y fue súper duro estar entubada a millones de kilómetros de distancia. Mis papás no llegaron en ese momento. Pasé 5 meses en ese pasillo. Me permitieron estudiar la maestría, terminé la maestría ahí, pero se volvió un movimiento de fe. Yo estaba rodeada de ateos, era súper difícil, era un pasillo blanco con puertecitas, tal vez el lugar más duro en el que estaba, con esquizofrénicos, psicópatas, o sea, realmente no había una patología, porque no había, para un desorden alimenticio no había un hospital. Entonces fue muy difícil estar ahí, pero todos esos ateos yo empecé a orar y ellos veían como mis peticiones iban siendo cumplidas y entonces me acuerdo que al final era como, Sofi, yo no creo en Dios, pero pídele a tu Dios por mí. Y la catalana, cada psiquiatra, llegó y me dijo, mira Sofía, yo no creo en tu Dios, pero yo sé que a ti tu Dios y tu fe te van a salvar. Y empezó este movimiento de fe que me mantuvo viva. Hay personajes que van a encontrar en el libro, como Agustina de la Hoz, que es esta española divina de 95 años, que era psicópata, pero no porque ella tenía una demencia. Realmente lo que le pasaba era que su esposo, después de 59 años de casado, se murió y la depresión era tan fuerte que ella cayó en esta patología psiquiátrica. Pero a lo que voy es que era una Agustina espectacular y me imagino que quien nos compartió que tiene un hijo autista, yo sé lo que es eso, ¿verdad? Y sé que a pesar de hay un propósito y un propósito enorme y no lo duden, que por más adversidad doloroso es espectacular lo que él puede hacer, ¿verdad? Y finalmente, tal vez, la mayor manifestación de Dios Padre en la tierra para mí ha sido mi papá terrenal. Es un hombre prudente, sereno, muy sabio. Tenía una conexión muy fuerte con él, ahora se ha perdido un poco, pero siempre tenía una conexión especial y la verdad es que quería que llegara a mi graduación. Por un montón de razones no se podía, pero finalmente el día que me gradué yo llorando, yo decía, ¿para qué? O sea, realmente estoy en un pasillo, otra maestría y verá.
y logró llegar. Así que como que para todos los pacientes ver que mi papá llegaba y que salía y me graduaba, han sido como momentos muy fuertes. Y son milagros tras milagros y de ir viendo cómo en mi vida pasaban milagros tras milagros. Yo de verdad decía, hacía 17 años yo quería escribir el libro. El título siempre lo tuve. Soy amante de Pablo Picasso, lo admiro como nada por ser disruptivo, diferente, atreverse, y yo he sido así, ¿verdad? Yo no he ido como muy by the book, como dicen los gringos. Entonces el libro siempre tuvo el título de Los Picassos que Dios pintó para Sofía. Y era todas estas obras de arte o cúmulo de milagros que él pintaba en mi vida como el máximo creador o artista. Y bueno, mi papá me regaló un libro una Navidad hace muchos años de Lance Armstrong. Una época de mi vida hice triatlón y admiraba mucho a Lance Armstrong. Y el libro decía, ojalá que algún día estemos escuchando tu historia de éxito. Así que así fue. Regresando al 2016, cuando estaba ahí en la firma de capital de inversión de riesgo, Ana María, si me extiendo mucho, porfa, me dicen. Pero Bueno, yo creo que no, de hecho hasta no quiero ni interrumpirte porque creo que es de mucha luz para todas. bueno, pues regresando a la firma de capital de inversión de riesgo, yo veía cómo a pesar de que mi cuerpo había colapsado riñones, hígado y el peso extremo, aquí donde me ven medio loca y viajando a todos lados y toda esta intensidad, lo que más quiero es casarme y tener hijos. O sea, la chava que oí de que era tiempo completo mamá, verá, yo puedo ver a Mateo, que es mi primer bebé por fe, y la boda la sueño, y bueno, no es un tema como The Little Housewife, sino que realmente creo que pues Dios me puso ese deseo en el corazón, ¿verdad? De poder complementar mi vida con otro ser humano espectacular y sumarnos uno al otro y crear una familia o procrear, ¿verdad? Eh, entonces, regresando a eso, ya yo sana en un peso muy bajo, pero ya sana con todo mi cuerpo sano. En el 2016 lo que yo pedía era mi matriz. Yo tenía 12 años de tener la matriz absolutamente muerta, seca, una matriz infantil. Y en el año 2005, estando en un psiquiátrico, pesando 49 libras, sin dientes, sin pelo, en un abismo espiritual y mental y físico horrible, Dios llega y me rescata y conozco el amor de Dios Padre de una forma espectacular en un encuentro. Y yo no busqué a Dios en una iglesia o una misa, lo busqué hasta bajo las piedras y lo encontré increíble, mi vida mejoró. Tuve una recaída estando en el Ministerio de Relaciones Exteriores muy fuerte y bueno, con todo lo de Barcelona. Y llegó una a mí y me dijo, Sofi, ¿tú has leído la Biblia? Y le dije, no, nunca. Yo no leí la Biblia, yo me comí la Biblia de ver el efecto que hacía. O sea, yo estaba con ansiolíticos, cigarro, chicle, café de la ansiedad y empecé a leer la Biblia y eso fue cambiando el pensamiento y cambiando el pensamiento. Y de verdad que ha sido increíble, nunca lo dejé. Y entonces conozco ya en el 2013 a un Jesús vivo, más real, ¿verdad? Y me aferré a eso y mi vida cambió. Pero ahorita y yo veía evidentemente milagro tras milagro y hay muchos que les quisiera contar, pero al final leyendo la Biblia hay un pasaje en Lucas 8. Está en Lucas, en Mateo y en Marcos, pero en Lucas 8 Jesús va caminando en Capernaum y hay una mujer que tiene el flujo de sangre que le toca el manto y él por fe la sana y no porque siente, sino que porque siente físicamente, sino que poder sale de él, de la fe de la mujer. Entonces yo iba pidiendo ese milagro, porque ella tenía 12 años de tener el flujo de sangre. Yo tenía 12 años de no tener el flujo de sangre. Así que finalmente, viviendo en Haifa, fuimos desde los drusos hasta los beduinos, todo Israel, a los parques de desarrollo, a los aceleradores, a los kibbutz, y bordeando el mar de Galilea, antes de llegar a Capernaum, llegué a un pueblo que se llama Magdala. Ahí nació María Magdalena, hay cimientos intactos, la presencia es súper fuerte y los legionarios de Cristo construyeron un nuevo templo donde hay 4 como salones. En uno de los salones entro y hay una pared gigante con el pie de Jesús y la mano de la mujer. Y el tipo dijo, aquí fue donde Jesús sanó a la mujer del flujo de sangre. Yo me tiré en llanto, le dije, Señor, tú me trajiste aquí,
regresé a Guatemala, fui al ginecólogo, me dijeron, Sofía, imposible. O sea, estás pesando 75 libras, tenés 5% de grasa corporal, no vas a menstruar. Y dije, por favor, haga lo que tenga que hacer. Empecé a orar un jueves, viernes, sábado, le decía, Señor, se me está acabando la fe. Domingo y el lunes me vino la regla, me vino la menstruación. Eso fue en el 2017, me viene cada 30 días. Estoy mucho más bajo que 75 libras ahorita. O sea que el milagro fue como, wow. Y cuando eso pasó, dije, bueno, o sea, esto es, verá, esto, renuncié. Yo vivo hace muchos años sola, pago mi renta, mi luz, entonces realmente sí dependo de un salario en mis entradas. Dije, ¿por qué voy a hacer esto? Renuncié a todo, trabajo, y bueno, me encerré en mi apartamento. Por ser altamente social, me cuesta mucho apartarme, pero el 26 de junio del 2017 me encerré. Escribí por 3 meses, fueron subidas, bajones de azúcar, depresión, revivir todo. Escribía y escribía y terminé el 26 de junio, perdón, el 26 de septiembre del 2017. Fueron 3 meses. En eso empecé a pedir por la editora y yo no quería hacerla con la editorial. Editamos el libro, luego vino la revisión, la diagramación, la impresión, la patentada, la portada. Mi hermana hizo un proceso creativo. Eh, Tanto mi apartamento como mi galería, todos mis espacios son muy Sofía. Hay Picassos y mariposas y mucho arte y mucha moda. Entonces se hizo un proceso creativo. Otra cosa es que hace 3 años no compro ropa, soy parte de Fashion Revolution. Todos los accesorios o ropa que ven en mí es ropa reusada o rehecha. Todos los accesorios son hechos por mí muchas veces. O solo consumo local. Diseño de Guate, artesanía de Guate. Entonces, mi hermana hizo un proceso creativo del collar de Sofía y dijo que yo no tengo nada, pero vivo en una abundancia total. Entonces, patentamos una portada. Por eso para mí es tan importante que el libro les llegue físico, porque en Kindle no se aprecia. Está cada elemento patentado con un símbolo y es un proceso creativo en el libro. Entonces, entre la edición, diagramación, impresión, fueron un sinfín de cosas. Fueron 3 años, el libro entero fue patrocinado porque paralelo a esta escritura del libro, yo emprendí sola. Y los 3 años del Valle de la Muerte que dice Global Entrepreneurship Monitor, los viví, es real. Me tocó ser la que cobraba la factura, la que me subía a la tarima, la que conseguía el capital para mis proyectos. Fueron 3 años de luchar, 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 escribir el libro y hacer todo este proyecto. Y finalmente, en junio del año pasado, después de toda esta vida, hice millones de eventos de emprendimiento, me metí mucho al tema de empoderamiento de la mujer, empecé con la pasión de moda, arte y diseño y con lo del libro. En junio del año pasado, otra vez me tomo este espacio y me voy a vivir a París. En París lo que hice fue certificarme como directora creativa. De París ya no vine, me saqué otra certificación como Fashion Hunter y luego paré en Istambul, Atenas, San Francisco, México, Costa Rica. San Francisco, México, Costa Rica, porque soy la representante de Singularity en Guatemala y de Fashion Revolution, que son plataformas de innovación muy grandes, entonces me toca viajar muchísimo. Aterricé, fue Navidad, Año Nuevo, el 2 de enero me notificaron que me tenía que ir a la India, me fui a Uttar Pradesh a una reunión representando a Guatemala en el tema de empoderamiento de la mujer. Fue fascinante. Íbamos 24 países, las Malvinas, iba Qatar, o sea, países súper intensos, y estar ahí representando a mi país fue una nave. No me regresé, me quedé en Nueva Delhi porque tuve la bendición de que una firma textilera me representara y me quedé en una feria de moda, arte y textiles en Nueva Delhi. Luego me fui a Jaipur, vine a Guatemala, hice un viaje a México, a Costa Rica, y el 15 de marzo empezó el COVID. Me quedé en la casa de mis papás, un poco en el aire, no sabía qué iba a pasar. Fueron 15 días mal. Mal con mi mamá, mal del encierro. No era el problema ella ni yo, simplemente yo necesitaba mi espacio. Así que el 1 de abril decidí, una amiga me prestó un loft y fue del 1 de abril al 26 de junio, no les puedo decir, o sea, fue una locura. Yo no respeté nada del COVID. Pasé con abogados en la SAT, en la Superintendencia de Bancos,
pasé haciendo la producción del video, lanzando, o sea, fue tanto que a medio COVID abrí la empresa ahora tiene 4 ramas de negocio, ya tengo encargados y asistentes finalmente. Lancé la galería de moda, arte y diseño que tanto quería virtual, la lancé en mayo y ahorita en septiembre se lanzó físicamente, gracias a Dios, así que ya está abierta al público, se llama La Disruptiva. Estoy posicionando moda, arte y diseño en Guatemala, es una galería espectacular, solo de talento chapín. Y ahorita pues ya empecé a hablar con el Ministerio de Relaciones Exteriores y hay una posibilidad de hacer un proyecto con el Ministerio de Cultura o ir a París. Por eso es Ana María que quiero tanto regresar. Aquí está tu casa. Y bueno, entonces abrí la empresa, abrí la galería, me cambié de apartamento, estoy viviendo en un loft que fue siempre el de mis sueños, en una zona linda que es la zona 4, que yo amo, porque hay mucho emprendedor. Y lancé el libro. El libro se lanzó el 26 de junio del 2020. Yo quería hacer un testimonio físico, por la pandemia creé esto virtual. Yo le decía, Señor, ¿cómo hago para que la gente dimensione tu creatividad, ¿verdad? Entonces empecé a hacer guiones creativos con los del teatro y bueno, finalmente paré con un productor. Se hizo esta producción que se llama Los Picassos que Dios pintó para Sofía. Lleva 114,000 vistas ahorita. Había una posibilidad de entrar a Netflix, no va a ser así porque no quiero que todo el mundo lo miren gratis. Y bueno, ahorita ya estoy en Kindle, en Amazon, en muchas librerías en Guatemala. Ahorita entro a Costa Rica, México, Argentina y España. Y bueno, en esos estoy, pero el testimonio se ha vuelto muy fuerte y no por mí. O sea, de verdad ha sido lo que ha hecho en mí. Estoy ahorita, pues sí, tratando de mejorar mi estado nutricional para en un futuro ser mamá. Así que estoy con una nutricionista que diseñó un programa que en 2 años físicamente puedo ser mamá. Así que estoy con multivitamínico, probiótico, un montón de cosas que no había querido hacer. Pero bueno, de eso se trata, ir tratando de mejorar cada día a pesar de nuestras debilidades, adversidades y problemas. Y que aunque ahorita estamos viendo un momento muy fuerte de incertidumbre por la situación, siempre ha sido así. O sea, realmente nunca hemos podido depender de un marido o de unos ahorros o de o sea, realmente nunca hemos tenido nada seguro ni para siempre, solo a él. Y bueno, creo que el COVID ha sido una gran bendición, ¿verdad? Para soltar ese control que todavía tanto me cuesta. Wow, Sophie. De verdad que no, me quedo sin palabras y cuando lo hablábamos con San preparándonos para tenerte, yo vi, como les decía, el documental 2 veces y no podía dejar de llorar, pero por sentirte identificada, como tú dices, aunque no sea el mismo problema, como hemos dicho siempre en el grupo, cada una tenemos nuestra cruz, pero yo quiero realzar cómo no tomaste la salida fácil, porque yo creo que es bien fácil decir como, ay, me pasó esto, me voy a volver la víctima y todo está en contra de mí, la vida es miserable, la vida me puso esto malo, yo tengo mala suerte, y empiezas como en ese rol de víctima y creo que no tomaste la salida fácil, sino con toda una historia de también llevar tu vida, o sea, nunca te limitó a seguir realizándote como mujer y seguir realizándote profesional y con todas tus aspiraciones, todos tus sueños. Creo que también has mencionado cómo los sueños también te mantuvieron viva. Yo tenía una pregunta y era, ¿qué te animó a contar tu historia? Porque a veces nos da pena, como tú decías, nos da miedo que me van a criticar, van a opinar de mí, me van a juzgar. ¿Qué te animó a contar tu historia y que nos pueda animar a nosotras también a contar la nuestra, como tú has dicho? Pues mira, yo siempre he sido muy sincera y muy directa, ¿verdad? O sea, esto es lo que tenés. Pero en el 2014 publicaron una foto mía antes y después y tomó una fuerza enorme, ¿verdad? Se compartió en 5,000 muros y me di cuenta que el testimonio o la historia no se trataba de mí, se trataba de todo lo que él había hecho. Y me invitaron a un espacio público que fue, el primer reportaje grande fue Soy 502, que era un medio en Guatemala. Se viralizó enormemente
Y cuando vi el efecto y que la gente empezaba a creer y a tener esperanza de escuchar mi historia, dije no. Y siempre era algo que siempre quise hacer, contarlo, ¿verdad? Y entonces empecé a hablar y hablar y hablar, pero al principio era muy duro porque me subía a las tarimas y era como Sofía, pero ya no volvés a tener pensamientos. Y como quiera que no, la mayor bendición ha sido acercarme a Dios, pero en muchas iglesias es como Cristo es suficiente, entonces ya, ¿verdad? Y no, los pensamientos seguían, o sea, yo seguía la lucha, ¿verdad? Entonces yo decía, tengo que contar la historia real. Y sí me acuerdo de una de las conferencias donde me bajé al momento más vulnerable y me abrí y dije, miren, esta es la verdad. Dios ya lo hizo y está haciendo el milagro, pero yo sigo con muchas luchas. Y ver el efecto de otras mujeres reaccionar y otros humanos, ver y conectar, dije, esto es. Y entendí que la vulnerabilidad y el abrir mi ser totalmente transparente hacía que otros sanaran y otros se abrieran y también contaran su historia. Y no sé, te juro que en tu pregunta sí pasaron estos detonantes para quererle escribir, pero más allá, bueno, fue el milagro de Capernaum, que ahí sí dije, este es lo que tiene que, el momento para hacerlo, pero sí fue un deseo que no te puedo decir que vino de mí, sí creo que fue algo muy fuerte. El libro lo dice, una de las intenciones es generar el movimiento de vulnerabilidad y todas las conferencias donde me abro, alguien más cuenta su historia. Y gracias a Dios no ha sido una, han sido varias personas que me contactan después, me toman un sinfín de cafés con mujeres y se han vuelto amigas con las que vamos creciendo juntas o a distancia también nos conectamos, o sea, ha sido tanta bendición conocer a tanta gente. Entonces, y sobre todo saber que a pesar del dolor extremo que viví, de todo este sufrimiento, más hiper valió la pena. Y por eso digo que no me arrepiento de nada, porque el dolor se recicló y ahora quiero ser esta voz, sí, de esperanza y todo, pero también una voz de prevención para todas esas adolescentes que no hagan esto, porque el deseo alimenticio es una bola de nieve que no para. No es que un día la dieta, o sea, y no es que a todas las mujeres les vaya a pasar. A mí lo que me molesta es que nadie, ninguna mujer se come un trozo de pastel de chocolate en paz. Siempre es la lonja o la libra o la panza. O sea, ¿what? Tenemos que ser libres ante eso. Pero ya ante un deseo alimenticio ya no es solo el padezo del pastel de chocolate y la lonja. Ya es un pensamiento obsesivo que te hace matarte de hambre, pues. Entonces, mucho prevención. He estado si te contara, he estado desde empresas en Microsoft, en Bacromatic, hablando del tema para empresarios hasta colegios, grupos de mujeres, hablando del tema de desórdenes. O sea, el libro nunca hubo un público, se ha abierto a un sinfín de públicos. Increíble, Sofi. La verdad es que ya incluso hay varios comentarios de chicas que ya tarde se pudieron unir, pero sintiéndose identificada con la historia, como tú dices, es esa vulnerabilidad que al final termina impactando a otras y nos abre. A mí me gustó en el documental y bueno, ya luego se los voy a compartir a todas para que lo vean. El documental primero es una obra de arte, o sea, van a ver a Sofía hasta como actriz, pues a mí tienes tantas facetas increíbles, pero tú comentabas cómo varias personas al final fueron como esos ángeles, ¿no? Como esos amigos y esas personas que han actuado en tu vida como ángeles. ¿Cómo tú crees que nosotras, porque al final este grupo también surgió con esa intención de tocar vidas, de entre nosotras, aunque sean 2 vidas, aunque sean 3, ¿cómo crees tú que nosotras en nuestro grupo chiquito, que tal vez pensamos no podemos llegar a miles, pero cómo podemos nosotros ser esos ángeles para otras personas o esa luz para las personas que estén alrededor de nosotros? Bueno, yo creo que no hay que hacer ningún esfuerzo. O sea, todas las que están aquí tienen una historia espectacular que contar y un Dios que les ha pintado millones de Picassos a cada una en su forma. O sea, a mí fue, si les contara el lenguaje que tiene conmigo, no me lo creerían. O sea, en aquellos encuentros donde el Espíritu Santo se derrama y unas gritan y lloran, a mí siempre me da hambre. Yo nunca tengo hambre, me da hambre. Entonces, como que de verdad Dios tiene un lenguaje tan divino con cada una, ¿verdad? Entonces, no,
¿Qué tienen que hacer? Nada, abrirse a contar su historia, ser vulnerables y saber que mi historia le puede generar un impacto enorme si no es a las 20 a 1 y valió la pena. Entonces yo te diría que compartir la historia y me encanta que tengan invitadas. Yo tengo un grupo de mujeres todos los martes virtual, todos los miércoles tenemos club de lectura y tengo un programa de radio todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Eso es más tema emprendimiento, pero abro muchos espacios para hablar y hablar y hablar y me encanta tener invitados que cuenten su historia, pero creo que empezar por ustedes contar su historia. Darle un espacio de 1 hora a Ana María, de 1 hora a Melanie, ¿verdad? Y empezar ustedes. Yo no dudo que las mamás de tiempo completo, ¡uf! Yo las admiro, o sea, son mis superwoman, para mí no me da tiempo a mí ni de dormir. Yo sola no entiendo cómo pueden hacerlo con hijos y con marido. Entonces, tienen mucho que contar. Las que están fuera, viviendo en países fuera en esta etapa del COVID ha sido duro. Me imagino, Ana María, estar hasta París, ¿verdad? Sola, encerrados. Yo nunca me encerré. Qué mal, fatal, fatal, fatal. No escuchen mis consejos, pero no. O sea, realmente yo creo que a medio COVID como 4 veces y no soy asintomática porque ya me hicieron el hisopado 3 veces. Bueno, y también contarles que después del lanzamiento del libro y todo, igual vinieron pruebas de fe. O sea, como familia, mi papá escribió el prólogo, mis hermanas, todo el mundo de acuerdo, mi mamá no lo había leído y le ha costado mucho, mucho aceptarlo. Y fue un tema ahí familiar. También tuve un accidente a los 5 días de lanzamiento. Me abrí toda la cabeza, toda la nariz, me desangré, me cosieron, el médico por negligencia no me dijo que estaba toda fracturada, entonces tuve hemorragia interna sin saberlo, me descompensé, paré con la hemoglobina 7 y la albúmina 2. Me tuve que ingresar un día con transfusiones de sangre y hierro hace 3 meses, o sea, lo que les quiero decir es que sí, llegó el libro y fue espectacular y el lanzamiento, el testimonio, pero hay que seguir, hay pruebas, van a seguir viniendo. La cosa es que nos disfrutemos el camino. Hay un símbolo súper importante en el libro que es la mariposa. Tengo tatuadas un montón, porque cada vez que entra un proceso, me tatúo una mariposa. Y es que la mariposa empieza siendo una oruga súper despreciable físicamente y pasa por este capullo súper doloroso de transformación luchando sola, sola tú y Dios, y esa transformación es súper dolorosa. Y pasa a ser crisálida y vuela libre como la mariposa y nadie la limita. Pero a veces somos gusanos y a veces somos crisálidas y a veces somos mariposa y regresamos y no pasa nada. La idea es disfrutarte hasta esa etapa de ser gusano. Pero sí no darnos por vencidos y sí echar para adelante. O sea, nadie lo va a hacer por ti. Totalmente. Y Sofi, yo creo que te oigo y digo como madre, o sea, qué luchadora, no, nada la detuvo, o sea, eso es lo que a mí me transmite. Pero estoy segura que, o imagino, más bien que alguna vez sentiste miedo, porque a veces eso nos pasa, ¿no? Como que sí sentimos, pero es como, o incluso venir a París fue como, me da miedo, o sea, ¿será que lo hago? No, porque es que me da miedo estar sola, no hablar y así cada una tenemos nuestros miedos. ¿Cómo tú has podido enfrentarlos o cómo, sí, cómo has podido enfrentarlos? ¿Cómo podemos animarnos a enfrentar mejor los miedos que se nos avecinan cada día, pues a cada momento? Mira, yo sí he tenido la bendición de ser muy atrevida, ¿verdad? A mí me cuesta mucho respetar límites, o sea, quería tirarme bungee jumping, para caer lo que fuera, lo hacía, irme a ir a un país fuera, yo no entiendo cómo tienen temor a emprender, yo emprendo y hay que probar y caerse, o sea, pero como tú dijiste, tengo una debilidad. Mi debilidad era enfrentarme a un plato de comida, es descansar. Lo que a todo mundo le es más fácil, que es comer y descansar y dormir, a mí es el reto más grande. Y enfrentarme a tener que soltar este ídolo a la delgadez. Y no es una lucha que haya terminado, lo lucho todos los días de mi vida. Y es solo rendirnos. Y lo que sí te digo es que, y eso es real, o sea, está nuestro miedo en este máximo punto y empezamos a verlo, a verlo, a verlo y nos enfrentamos.
Si logras vencer lo que es mi plato de comida o mi descanso, o verás, si lo enfrentas y lo vences, empieza a bajar esa ansiedad y esa angustia. Y lo pasas porque no pasa nada. Te das cuenta que cuando ya estás en París viviendo o comiendo el plato de comida, o ya pasaste la prueba y lo enfrentaste, no pasa nada realmente. Pero si llega ese momento de pánico y no lo pasas y no lo querés enfrentar, ya no se vuelve ansiedad, se vuelve una angustia constante y un miedo mucho mayor. Entonces yo creo que simplemente es afrontarlo y afrontarlo todo. Hay cosas que es en un momento en la vida, era un miedo que pasaste y bueno, ya pasó, pero hay cosas que son todos Así es. los días, y todos los días van a haber miedos y pequeños problemas que hay que vencer. Totalmente. Gracias, Sofi. Yo quiero ir abriendo el espacio para preguntas, chicas. Si alguien quiere preguntar algo de las que estamos conectadas y no sé, creo que hay más también aquí viéndonos, alguien que quiera preguntar. Y mientras abrimos ese espacio, Sofi, yo estaba buscando como que una frase para dedicarte y encontré una de Rosa Luxemburgo, que resulta que es una de las grandes revolucionarias del siglo XX y fue una de las fundadoras de la corriente del pensamiento del socialismo democrático. Y ella dijo, lo más revolucionario que una persona puede hacer es siempre en voz alta lo que realmente está ocurriendo. Y yo creo que esa es tu historia, o sea, levantarte, revolucionar, haber hecho algo, hablar algo que nadie se atreve a decir, pero que afecta a un montón de personas, con esa historia o con otra. Así que tenía esa frase para ti y agradecerte otra vez, de verdad, la forma en que abriste mi chat y sin conocer fue como, sí, estoy apuntada, te agradezco un montón. Y ahora, pues bueno, no sé, chicas, si alguien, incluso San, si tienes alguna pregunta, dejamos el espacio abierto. Creo que estás en silencio, San, en mute. Ay, perdón, ya. Gracias. Estaba la realmente impactada de la historia porque creo que hemos tenido el tabú en la cabeza de qué es lo que pasa cuando una persona pasa por lo que tú. Y entonces parecería como que la historia se iba a tornar triste, por decirlo así, ¿no? Negativa. Pero empezaste a contar, como dices, toda la parte de empresaria, todos tus sueños, todo lo que has hecho y estudiado y que lo dijiste súper bonito, es como te estoy contando una parte que es la que ven todos y va la de atrás y me encantó que nunca tuviste ese rol de víctima, sino realmente de protagonista de tu vida y que tú dijiste, yo hice todo esto por mí, Dios me ayudó y estuvo ahí y eso me parece que es como de lo que yo me quedo, o sea, es como cambia mucho la historia dependiendo cómo la cuentes. Entonces, es un gran ejemplo de cómo lo estás llevando y cómo nos transmitiste toda la historia, que seguramente tiene matices súper fuertes, pero tú lo hiciste, pues sí, fuera de todo lo que hemos visto en la televisión, en redes. Es una forma muy, muy sana de contar algo tan fuerte, visto desde un punto muy protagonista de tu vida, y te felicito y te admiro mucho. Ojalá que sigamos siendo más, más Picassos en tu vida. Gracias, gracias. ¿Alguien más, chicas? Yo le quiero dar las gracias a Sofi porque a veces sentimos que nos estamos ahogando en el vasito de agua que tenemos enfrente y no queremos aprender a nadar en el océano que hay para todos. Y Sofi lo hizo. Sofi se tiró con los brazos abiertos y qué maravilla, en serio. Eh, es cierto, todos llevamos una lucha diaria, una lucha, pero no estamos solas. Y creo que eso también se nos olvida mucho. No estamos solas y nunca lo vamos a estar. Todas podemos. Ay, perdón, yo soy mamá y soy resentimental, perdón. Pero de verdad, gracias, Sofi, porque transmites ese valor de que todas tenemos algo que compartir, algo fuerte, algo impresionante y, y pues gracias de nuevo.
A ti, mil gracias. Gracias por compartir, Linda. ¿Alguna Muy más? bien. Vamos, creo que corriendo un poco en el tiempo nos pasamos de la horita, pero la verdad que estuvo bastante enriquecedor este cafecito. Igual les vamos a dejar el link, chicas, bueno, a las que no estamos en Guate, el link de donde podemos adquirir el libro también. Les voy a compartir también el documental que está espectacular. No se los compartí antes para dejarles con la curiosidad, pero ahí les vamos a dar todos los datos. Y, Sofi, ¿dónde pueden encontrar el libro en Guate en físico? Para las que están por allá. Yo te voy a enviar los links. Lo pueden pedir directamente a mi página, pero también está en Sojos, está en Artemis, está en Bicel. Igual lo pueden pedir y se los mando directamente a la dirección que me pongan. Yo te mando los links. Y bueno, a las que están a distancia, voy a mandar un pedido a México DF la otra semana. A Costa Rica posiblemente, que creo que no hay ninguna tica. Y está en Kindle. Igual, te voy a compartir todos los links para que los puedas compartir. Y solo quería, Ana María, que me compartas la cita que me compartiste. Sí, ya te la paso, ya te la paso. Y gracias, Sofi. Y también tengo a alguien que está viéndote pues a través del live, es Wendy. Wendy es una buena amiga también del trabajo y me dice que, bueno, primero que le encantó tu manera de compartir. Ella tiene una hija de 13 años y le preocupa cómo todo el medio las hace vivir un estrés por la apariencia. ¿Qué consejo le podrías dar para poder apoyar a su adolescente, a su hija? Mira, yo ahora veo para atrás y yo ya fui de adulta, pero lo que más me ha ayudado es encontrar mi verdadera identidad. Era regresando al tema de que no valgo por logros o por méritos o lo que haga o deje de hacer, sino que porque yo soy Sofía. Y sí, en cuanto a mi identidad de hija, de mujer de Dios, eso me hizo mucho bien a mí. O sea, como que mucha formación de valores y principios desde muy niña. Porque sin identidad, como que la identidad es el cúmulo de ser responsable, de tener ciertos valores, de sentirte perteneciente, sentirte a las mujeres amada, aprobada y aceptada. Y no por el mundo, por uno mismo. ¿Verdad? Entonces, esa identidad tan cimentada creo que es algo que podemos fomentar. Yo estoy dispuesta cuando tengo una hija desde niña, ¿verdad? Tú vales, tú sos, y lo que quiera que quieras hacer, artista, diseñadora o astronauta y física pura, va a estar bien. Y lo otro también muy importante es que haya, para mí, los procesos creativos es lo mejor que me ha pasado. Admiro a Julia Cameron y a toda esta mara creativa porque cuando indagas a través de la escritura, un proceso creativo que no es precisamente pintar cuadros y ser un gran artista, no. O sea, puede hacer trazos, escribir, salir a caminar, o sea, los procesos creativos, inclusive resolver problemas, es fascinante. Entonces, a través de un proceso creativo de indagación, encontrarme a mí. A mí, aparte de lo intensa, apasionada, descubrí una Sofía súper creativa y súper multifacética. Y amo eso de mí. Y eso como que, aunque me está costando soltar la identidad de ese ídolo horrible de delgadez, el migrar a esta nueva identidad es lo que me está ayudando más que nada. Esa identidad tan fuerte. Y creo que si desde niña lo fomentamos es más fácil. Gracias, Sofi. Creo que ya estamos ahí. Varias te dejaron mensajitos en el live para que los puedan leer después, pues de agradecimiento, inspiración, muchas que se sintieron identificadas. Y gracias a todas por también haber aceptado unirse. Es apenas la segunda vez que lo hacemos y cada vez vamos siendo más. Y como dice Sofi, y lo dijimos anteriormente, la idea es contar nuestras propias historias, porque también dentro de las nuestras hay un montón de historias inspiradoras, un montón de historias que nos ayudan entre nosotras. Así que gracias por haber estado con nosotras. Gracias a las que estuvieron viendo el live, que ya no pudieron unirse a la llamada. Y Sofi, muchas gracias otra vez. Ya sabes que aquí tenés tu casa y también en París para cuando ya estés por acá. Aquí te voy a estar esperando con mucho cariño.
Te agradezco un montón. Gracias. A ustedes, millones de gracias por todo, de verdad estoy súper agradecida. Tanto a Ana María como a Stan, las organizadoras, pero todas las que se unieron, a Linda, Mariana, Tere, Moni, todas, mil gracias y que se atrevan a contar su historia. Gracias, Sofi. Gracias, chicas. Y bueno, les hablamos para la próxima semana y ahí estén pendientes para los siguientes temas. Que tengan un lindo domingo. Gracias. Gracias, chicas.